¿Me escuchan? Sí, Alfonso Ríos, presente. Arévalo Cristaldo, Presente. Benítez Penayo, Presente, profe. Bernal Montiel, Presente, profe. Bogado Molas, Presente, doctora. Caje Román, Presente, doctora. Centurión Corbalán, Cuevas González, Presente, doctora. de Oliveira Borba, Presente, profe. Duarte Irala, Presente, doctora. Escobar Maldonado, Presente. Fleitas Armoa, Presente, doctora. Franco Cáceres, Presente, doctora. González Castillo, Presente, doctora. González Fernández, Herreros Dávalos, Presente, profe. Laranjeira Cabral, Presente, profe. Larré Escalante, Presente, doctora. López González, Presente. Martínez Martínez, Presente, doctora. Martins Jr., Presente, doctora. Liz Noguera, perdón, Noguera Velázquez. Presente, profe. Ojeda Benítez. Ojeda Benítez. Bernardo Ortega. Presente, profe. Obando Castillo. Obando Castillo. En el chat escribió Alex, profe. Presente. Karen. Presente, profe. Piris Gómez. Presente, doctora. Rebollo Lescano. Rojas Paniagua. Presente. Rufinelli Egusquiza. Velázquez González. Presente, doctora. Verón Armoa. Presente, profe. Verón Paredes. Presente, doctora. Bueno, ya está. ¿Eh? Voy a mirar un poquitito, sí, espérame que. Presente Stephanie Benítez. Voy a mirar, no me acuerdo si es que le puse presente o no. Sí, le puse presente. Bueno, chicos, continuando con neuro, ya estamos finalizando el año lectivo. Bueno, aquí hablo un ratito con ustedes. Que ya estamos finalizando el año lectivo, tenemos solamente 2 clases más, ¿verdad? Esta y 2 más. Y con eso vamos a dar por terminado neurología, o sea, la parte del sistema nervioso, y posteriormente hemato para culminar. Uro ya se dio la mayoría en lo que es la parte de nefro, ¿verdad? Ya dio la doctora Roy. Entonces, para el examen final va a entrar todo lo que dimos, ¿sí? O sea, que le puede tocar a un paciente con cualquiera de las patologías. Vamos a tratar que sea la menor cantidad de gente posible, ¿verdad? Es decir, por paciente, van a rendir con paciente historia clínica, se va a evaluar todo cómo está evaluada la historia clínica, y vamos a tratar que sea por lo menos, o sea, máximo 3 alumnos por paciente, ¿verdad? Siempre es individual la evaluación, siempre es individual eso quiero que sepan. Y eso es todo.
Si tienen una consulta con respecto a lo que hace el examen final. Con todos, o sea, yo no le voy a poder tomar a todos ustedes sola, ¿verdad? Vamos a rendir todos. No, probablemente se va a sortear. Se va a sortear probablemente, ¿sí? Sí, o sea, un grupo va a rendir con tal profesor, con otro, pero a través de un sorteo vamos a hacer eso. Voy a buscar también que todos rindamos en el hospital militar, ¿verdad? El, y vamos a tratar que sea todo el mismo día, no importa si estamos hasta las 10 de la noche, ¿verdad? O sea, el tema es rendir. Y se rinde teórico también, o sea, no es solamente práctico. Doctora, ¿Mm? ¿y no podemos rendir con nuestros instructores actuales? No, En los finales que estamos. no, no se puede. No se puede y todo tenemos que, o sea, hacer de la misma forma ahora en el hospital militar. Voy a organizarme para que podamos hacer eso ese día. Ya empezamos. Voy a continuar con lo que es neuro. Voy a poner este. Esperen un ratito. Pregúntenme más si tienen alguna otra pregunta que hacer. Mientras configuro mi... Ahí ven todo. Sí, profe. Bueno, voy a empezar con los síndromes, ¿sí? Entre ellos, el primero que voy a hablar es el síndrome convulsivo. Ustedes se acuerdan que en la clase anterior dimos lo que son la evaluación física normal, ¿verdad? Y los movimientos voluntarios. Síndrome convulsivo está entre los movimientos involuntarios, ¿verdad? Que es, como dice el síndrome, un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Que tienen como elemento central un tipo de movimiento involuntario que se llama convulsión. ¿Y cuál es la causa de estas convulsiones? Es a causa de una descarga neuronal excesiva, ¿sí? ¿Cómo podemos definir nosotros lo que es una convulsión o crisis epiléptica o comicial? Son sacudidas bruscas y rítmicas de grandes grupos musculares que inician súbitamente, de corta duración, se acompañan a menudo de pérdida del conocimiento y su final también es rápido, ¿sí? Generalmente terminan solas. De más adelante vamos a ver las que no terminan solas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las causas de convulsión, ¿verdad?
¿Qué les parece a ustedes? O sea, acá está todo, pero ¿qué les parece? ¿Cuáles pueden ser las causas de que una persona esté convulsionando? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, que miren ahí, ¿verdad? Meningitis podría ser, profe. Podría ser. ¿Otra cosa? Epilepsia, trauma. profe. ¿Cómo? Un trauma podría Epilepsia ser, profe. también. ¿Cómo? No escucho. Epilepsia, profe. Claro, sí, la epilepsia por sí, ¿verdad? Pero hay otras causas. Siempre que algo irrite, ¿verdad? Irrite el cerebro podría producirse. Acá, por ejemplo, esta es una clasificación de cuáles son las causas y estructuras, las causas metabólicas y estructurales, ¿sí? Porque puede ser alguna malformación congénita que tenga el paciente, ¿verdad? O un traumatismo que haya tenido. Y también puede ser a causas metabólicas. ¿Cuáles, por ejemplo, son las malformaciones que puede tener el paciente, ¿verdad? Congénitas, por ejemplo, puede tener una hidrocefalia, puede tener displasia cortical, es decir, alteraciones en la corteza del cerebro. Y metabólicas, por ejemplo, cuando el paciente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, esto vemos mucho en sala, ¿verdad? Puede tener la hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, puede producir convulsión. También, otra de las causas importantes, una de las causas que se pueden llegar a ver también en sala, es la hipoglicemia, es decir, cuando el paciente reduce los valores generalmente es por debajo de 70, ¿sí? Puede haber algún tipo de manifestación como la convulsión también. Y otras causas, ¿verdad? Como por ejemplo vasculares, a causas de un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, inflamatorio, así como dijo el compañero, una meningitis, infecciones también, ¿verdad? Por virus, bacterias, por hongos, ¿verdad? Y también por tóxicos, por ejemplo, intoxicación por plomo, por órganos fosforados, etilenglicol. Y traumático, paciente, por ejemplo, cuando, no sé si es que ustedes hicieron, antes nosotros hacíamos en el segundo año una pasantía en clínica, ¿llegaron a hacer ustedes eso? No, profe. Nuestro Tipo segundo año fue practicante, virtual. no era de la facultad, era de nosotros autogestionada, era bueno. Y ahí, por ejemplo, hay muchísimos traumas, o sea, es lo del hospital del trauma, ¿verdad? Y ahí a causa de un accidente, ¿verdad? Un traumatismo craneoencefálico puede producirse, ¿verdad? Una convulsión. ¿Está bien? Y también algunas neoplasias, ¿verdad? Que se pueden llegar a manifestar de esa forma. ¿Alguna consulta? Pregúntenme nomás. ¿No? Las causas que pueden producir un síndrome convulsivo. Todo Bueno, claro, profe. ¿eh? Todo claro, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de convulsiones? Están las convulsiones tónicas y la tónico-clónica. La tónica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se caracteriza el paciente por una gran rigidez o hipertonía del paciente, ¿verdad? Sí, que puede afectar a todo el cuerpo o algunas partes nomás, ¿sí? Puede ser entonces general o puede ser localizada. La tónico-clónica, acá vemos la fase tónica, por ejemplo, el paciente cómo está con rigidez e hipertonía, ¿sí? Y luego tenemos la tónico-clónica en la cual existen periodos alternantes de crisis tónica y relajación y lo que produce en conjunto grandes desplazamientos rítmicos alternantes de flexión y extensión, ¿verdad? En especial de los miembros y que caracterizan este tipo de convulsión. Entonces la tónica es hipertonía nomás, esta es la fase clónica y la tónico-clónica es mezclada con las dos, que es la que produce esos movimientos en los miembros, ¿sí? ¿Cuáles son las formas clínicas? Pueden ser crisis parciales, ¿sí? Crisis generalizadas y algunas sin clasificar. Las parciales, ¿a qué nos referimos? Que nos afecta a todo el organismo. Ahora, puede ser una crisis convulsiva parcial, por ejemplo, el paciente solamente presenta o sea, movimientos involuntarios de la cara o del miembro superior o el miembro inferior, ¿sí? Y generalizada, que puede ser por ausencia, también, que es un tipo de convulsión, crisis atónicas, tónico-clónicas, tónicas, mioclónicas y luego las que están sin clasificar. Bueno, la crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de gran mal
Los pródromos. ¿A qué nos referimos a los pródromos? Los pródromos son algunas manifestaciones, ¿verdad?, que tiene el paciente antes de convulsionar. Ellos ya preceden, ellos sienten, ¿verdad? El paciente que ya tuvo cuadros anteriores, ¿verdad?, a la convulsión, ellos saben, reconocen y saben que le va a pasar, ¿verdad? Puede ser horas o días antes de que inicien las crisis, ¿verdad? Refieren malestar indefinido, puede ser cefalea, ¿verdad? Puede tener irritabilidad, puede estar cansado, con sueño, intranquilo. Y estos síntomas como que le avisan, ¿verdad?, al paciente, y ellos ya saben detectar cuando van a tener alguna convulsión, ¿sí? El periodo crítico, que es el comienzo de la crisis, puede comenzar de dos formas. El paciente pierde de manera súbita el conocimiento, cae al suelo y comienza inmediatamente la crisis convulsiva, ¿sí? O puede ser segundos antes de comenzar la crisis convulsiva y estando todavía el paciente plenamente consciente, se le presenta el aura o aviso, ¿verdad?, que es la sensación inminente previa a la crisis, como miedo, angustia, malestar, nerviosismo, y siempre es la misma para cada epiléptico y señala el inicio del ataque. Es decir, entonces podemos tener la convulsión de inicio súbito o si no, segundos antes que aparece el pródromo, ¿verdad? La crisis convulsiva parcial, que puede ser tónico-clónica, tiene dos características esenciales: que está limitada a una mitad del cuerpo y no se acompaña de pérdida de conocimiento. Como les dije hace rato, ¿verdad?, podemos hablar de una crisis parcial cuando el paciente, por ejemplo, tiene movimientos involuntarios solamente del miembro superior o el miembro inferior, ¿verdad?, o a nivel de la cara, ¿sí? Una crisis parcial puede terminar en una crisis generalizada, ¿sí? Y ahí sí pierde el conocimiento. Eso es súper importante porque en la práctica clínica nosotros vemos también algunos pacientes que fingen, ¿verdad?, que están actuando y que realmente no están convulsionando. El paciente con convulsión generalizada, si usted ve un paciente con movimientos, ¿verdad?, involuntarios de miembro superior, miembro inferior, está inconsciente. Es decir, no es que nosotros le vamos a poder hablar y decir, ¿estás bien?, y te va a responder, sí, estoy bien, y está convulsionando, porque eso no se da, ¿sí?, a menos que sea una crisis parcial, para poder diferenciar también. Ay, perdón. Bueno, estado de mal epiléptico, estatus convulsivo, ¿verdad? Generalmente son crisis convulsivas de duración excesiva o no se recupera la conciencia entre una y otra crisis. Generalmente el tiempo suele ser 30 minutos, ¿verdad? O sea, 30 minutos lleva convulsionando. Como les dije al comienzo, generalmente las convulsiones son autolimitadas, ¿verdad? Empiezan y terminan a los pocos minutos solas. Y si dura más de 30 minutos, estamos frente a un estatus epiléptico refractario, ¿verdad? Doctora, ¿Qué? cuando los pacientes o la persona está convulsionando, no hay que hacer nada. Por Y ejemplo, realmente lo que se hace es, lo que podrías evitar es que el paciente broncoaspire, ¿verdad? Si vos estás en una urgencia y atendés a un paciente que está convulsionando, lo primero que tenés que hacer es saturarle al paciente, ¿verdad? Para ver que no desature, ver, o sea, lateralizar si se puede para el tema de broncoaspiración, y eso de estirarle la lengua para que no se muerda, no se atragante, es mentira, porque ninguna lengua normal llega hasta la garganta, ¿entienden? Todos esos dichos populares, ¿verdad? Pero sí hay que controlar la saturación del paciente, porque ¿qué pasa? Si empieza a saturar el paciente, hay que intubarle, ¿entienden? ¿Sí? Y evidentemente hay que administrarles anticonvulsivantes ahí intramusculares, si hay que estar frente a en una urgencia al paciente, ¿entienden? Pero eso de estirarle la lengua y eso es todo mentira. O sea, nadie se va a atragantar con su propia lengua. Pero sí puede broncoaspirar y sí puede hacer un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, sí o sí, saturación, oxígeno si es que está desaturando y lateralizar por el tema de la broncoaspiración. Así que no metan su mano en la boca de alguna persona que está convulsionando porque la fuerza con la que cierran la mandíbula es súper fuerte, ¿verdad? Y sí puede llegar a cortarse el labio o morderse la lengua, pero atragantarse así como dicen, no. ¿Está bien? ¿Me escuchaste?
No sé qué me preguntó. Sí, doctora, te escuché bien. Perdón. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios que le vamos a hacer al paciente? Tenemos que pedirle una tomografía de cráneo, esta sí es una convulsión nueva, ¿verdad? Y electroencefalograma, que es de valor fundamental, ¿verdad? Para demostrar lo que es la existencia de un foco, su localización y generalmente el tipo de epilepsia según las características de las ondas. Bueno, nosotros estamos frente a un paciente que está convulsionando por primera vez. Primero tenemos que descartar todo lo que sea algo orgánico, ¿verdad? Es decir, le hacemos una tomografía y vemos si no hizo una ACV, si no tiene una malformación, si no sangró, si tiene clínica compatible con lo que es una infección, ¿verdad? O si ya él es un paciente conocido epiléptico, ¿sí? Posterior a eso se le hace un electroencefalograma. Y el electroencefalograma de un paciente convulsionador, ¿verdad? O con epilepsia va a salir alterado, ¿sí? Va a salir alterado, va a mostrar ondas características de cada tipo de epilepsia, ¿verdad? También podemos hacer una resonancia con contraste que nos va a aportar muchos datos sobre lo que es el encéfalo de ese paciente, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos dejar pasar nomás a un paciente. Yo estoy hablando de pacientes adultos siempre, ¿sí? No son pediátricos. No podemos dejar pasar una convulsión como si nada. Generalmente, la primera convulsión en el adulto no se trata. Si convulsiona 2 veces, si ya se inicia un tratamiento anticonvulsivante. Pero no porque sea la primera vez que convulsiona, nosotros vamos a dejarle pasar nomás y sale de la urgencia y se va a su casa tranquilo. No, tenemos que descartar patología metabólica, algo estructural y electroencefalograma siempre al paciente que convulsionó por algo. ¿Está bien? ¿Me escucharon? ¿Sí? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Creo que no escuchan. Bueno, ahora pasamos a otro síndrome que es el síndrome cerebeloso, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Está causado por lesiones o trastornos que afectan el cerebelo y sus vías. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser vasculares, puede ser una hemorragia, ¿verdad? Una hemorragia cerebelosa, infarto cerebeloso, algún tumor ubicado en fosa posterior, un aneurisma, algunas afecciones degenerativas, ¿sí? Enfermedades desmielinizantes, algunas infecciones y otras causas, ¿verdad? Intoxicaciones, por ejemplo, por alcohol, ¿verdad? Esclerosis en placa. Son varias las causas que también pueden afectar el cerebelo, ¿verdad? El cuadro clínico se presenta con una ataxia cerebelosa, ¿verdad? Que es el trastorno capital, que es una ataxia tanto estática como dinámica, ¿verdad? En la postura firme nosotros podemos comprobar las oscilaciones amplias y continuas del tronco que se acompañan también de un tambaleo. Y en relación a contracciones excesivas alternantes de los músculos de las piernas. Entonces, vemos un paciente que tanto en la evaluación estática como dinámica presenta alteraciones. Otra forma que podemos evaluar nosotros, el paciente presenta dismetría. ¿Se acuerdan que nosotros le pedíamos al paciente que se toque la punta de la nariz, verdad? Nosotros tenemos que el movimiento no es correcto, ¿verdad? Es exagerado, está fuera de medida. Podemos hacer también con la prueba talón-rodilla. Y asinergia, es decir, aquellos movimientos, ¿verdad? Que son más complejos, se descomponen por partes, ¿verdad? No están coordinados en el tiempo. Por ejemplo, en una persona normal se inclina la cabeza y el tronco hacia atrás y se produce una flexión sinérgica de los pies y las rodillas para no caer. El que tiene un trastorno cerebeloso, al hacer la misma inclinación hacia atrás, las piernas se mantienen en extensión y si el paciente no se le ataja, se cae, ¿sí? Bueno, la sinergia, los movimientos complejos se descomponen, no están coordinados en el tiempo, ¿verdad? Así como les dije hace rato, vos tenés que, normalmente el paciente, uno le manda hacia atrás, digamos, y lo que hace es, hacemos una flexión de los pies y las rodillas para no caernos. Sin embargo, en el paciente con trastornos cerebelosos, va hacia atrás
y permanecen sin realizarse esa flexión en los miembros inferiores y el paciente cae. ¿Sí? Podemos tener también adiadocoquinesia o disdiadocoquinesia, en cual los movimientos sucesivos, por ejemplo, pronación y supinación de las manos, no se puede realizar con rapidez. Nosotros le pedimos al paciente que prone las manos y no puede hacerlo con rapidez y ni coordinado tampoco. Después tenemos la adiadococinesia o Disdiadococinesia, sí. No te escuché. No pueden ser realizados con rapidez, ¿verdad? Se Sí. llama prueba de las marionetas. Ahí vemos cómo el Hola. Hola chicos, ¿me escuchan? Y Sí, doctora, se te profe, te Sí, doctora. Bueno, seguimos. La discronometría, ¿verdad? ¿Qué es la discronometría? Cuando tenemos retardo en el comienzo y el final de los movimientos. ¿Sí? Puede presentarse también un temblor, podría ser intencional y proximal. ¿Qué es este temblor? Es la expresión de la falta de coordinación del movimiento voluntario y se observan oscilaciones marcadas, ¿sí? Y hipotonía, hay una disminución del tono muscular y aumento de la motilidad pasiva. Bueno, entonces, la desviación puede inclinarse a propulsión, retropulsión o lateropulsión. El paciente al escribir está titubeante, ¿verdad? O sea, la letra, ¿verdad? Es anómala e irregular. También podemos tener trastornos de la palabra, ¿verdad? Por ataxia de los músculos fonadores. Hay disartria, la palabra es lenta, monótona, descompuesta en sílabas y explosiva. también vamos a tener Generalmente puede presentarse el nistagmus, como vimos la otra vez, que podría ser, que es el movimiento involuntario de los ojos en forma horizontal o vertical. Bueno, luego pasamos a los signos meningios. Cuando hablamos de signos meningios, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que se producen a causa de ¿qué? De la inflamación de las capas del tejido que recubre el encéfalo, ¿verdad? Y de la médula espinal, que son las meninges, y el espacio que contiene el líquido localizado entre ellas, que es el espacio subaracnoideo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Puede ser una afectación difusa o localizada. Difusa puede ser una meningitis aguda o subaguda, una hemorragia subaracnoidea, puede producirse también por temperaturas extremas, por ejemplo, el golpe de calor, si hay una rotura de quistes, tumor o absceso, inyección de sustancias extrañas, o meningismo. Y localizada, tumor del agujero occipital o intrarraquídeo, un absceso o hernias discales con compresión radicular también puede producir. Bueno, cuando es una afectación difusa, el síndrome meningio completo está compuesto por varios signos y síntomas, ¿verdad? Tenemos entre ellos la rigidez de nuca, puede haber signos de la Sege, Brusicki, Kerning, puede haber fotofobia, convulsiones, inclusive bradicardia, ¿verdad? El paciente, como no sé si se acuerdan la clase pasada que hablé de lo que es la impresión general al inicio de la evaluación neurológica del paciente, puede adoptar posiciones que son características de algunas patologías, ¿verdad? Y en el caso de esta, por ejemplo, el paciente puede encontrarse en posición en gatillo de escopeta, ¿verdad? Que está de cúbito lateral, extiende el cuello, flexiona los muslos sobre el tronco y las piernas sobre el muslo. Bueno, entre las causas más comunes infecciosas se encuentra la meningitis aguda, ¿sí? Puede ser, tiene una mortalidad alta, puede producir sepsis, ¿verdad? Y puede llegar a dejar secuelas neurológicas. ¿Qué les parece que podría ser una secuela neurológica post-meningitis del paciente? Parálisis de alguna parte del cuerpo, profe. De la face. Podría ser, pero algo que estamos dando ahora mismo. Sí, así mismo.
podría dejar convulsiones. ¿Por qué? Porque dijimos que la meningitis estaba como una de las causas de convulsiones, ¿verdad? Podría dejar, algunos pacientes pueden convulsionar, quedarse con secuelas neurológicas, como por ejemplo convulsión posterior a una meningitis aguda, ¿verdad? Y es más difícil, pero podría ser. Y eso puede quedar ya en coma si es que es un paciente, por ejemplo, dependiendo del microorganismo, ¿verdad? Si es un microorganismo muy agresivo, no se trató a tiempo, ¿verdad? Y ya hay daño, sí, daño a nivel encefálico, ¿verdad? Pero generalmente, ¿eh? Sí, eso se da, pero antes. Antes o ahora capaz podés encontrar en zonas muy en desarrollo, ¿verdad? Que no hay atención médica tipo especializada, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, ustedes van a escuchar que tenían así, tipo sus abuelas, sus tatarabuelas, tenía un hermano que tuvo meningitis y se murió, por ejemplo, cuando era chiquitito. Si no tuvo meningitis y se quedó con un retraso, ¿verdad? Eso era antes de lo que es la terapia antibiótica o la atención médica un poco más, tipo al alcance de todos. Ahora casi no. Bueno, las causas generalmente estreptococo neumonía, el más frecuente en las bacterianas, también puede ser causado por Neisseria meningitis, listeria, estáfilo, bacillogram negativo. También la tuberculosis puede producir treponema, leptospira, brucela, hongos, virus, también los enterovirus y parásitos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en los pacientes inmunodeprimidos vemos los gérmenes atípicos que pueden producir meningitis, ¿verdad? Inmunodeprimido, por ejemplo, portadores del HIV. Se puede contagiar por vía hematógena, por contacto directo, indirecto, por contigüidad y a través del canal del parto. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente? Puede presentar fiebre, dolor de cabeza, signos de irritación meningia, náuseas, vómito en proyectil, fotofobia, convulsiones, alteración del estado mental, déficit neurológico y focal, signos de Kerning y Brusinski, puede presentar un exantema dependiendo si es, por ejemplo, dependiendo del germen, puede presentar rash, artritis o puede entrar en shock rápidamente el paciente. Además, puede presentar ataxia, compromiso de pares craneales y nistagmus. ¿Cuáles son las maniobras que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Generalmente, sí o sí, estos tres nosotros le hacemos al paciente al evaluar la evaluación normal, ¿verdad? Rigidez de nuca, lo que hacemos es, hacemos que el mentón toque el esternón, ¿verdad? Normalmente se puede tocar sin problema y el paciente no presenta dolor en la nuca, ¿sí? Pero lo hacemos en forma pasiva, ¿verdad? Si nosotros encontramos hipertonía muscular con contractura, es positivo, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Kerning. Nosotros tenemos al paciente acostado, ¿verdad? Con boca para arriba, con piernas extendidas. ¿Qué es lo que hacemos? Es flexionamos una de las piernas sobre la pelvis intentando formar un ángulo de 90 grados. Este va a ser positivo y doloroso para el paciente y le obliga a doblar la rodilla para que cause mejoría, ¿verdad? Y Brusinski intentamos aproximar el mentón hacia su pecho. En caso de que sea positivo, ¿verdad? El paciente flexiona las rodillas buscando mejoría del dolor, ¿sí? Rigidez de nuca, hacemos el movimiento pasivo, acercando el mentón al esternón. Kerning, elevamos el miembro inferior y Brusinski también acercamos el mentón, pero el paciente dobla las piernas para aliviar el dolor. Porque lo que nos quieren es que, o sea, el dolor que presentan es al irritar las meninges, ¿verdad? O sea, al estirar lo que es la meninge, ahí ellos presentan dolor, entonces buscan compensar ese dolor. Bueno, estas maniobras provocan distensión de las meninges que en caso de encontrarse provocadas provocarán mayor dolor al paciente. La maniobra de la C, ¿verdad? Este es muy común también en la práctica. Nosotros tenemos pacientes que vienen por dolor en el miembro inferior, ¿verdad? No es por dolor en el miembro inferior, disculpen, por dolor de la cintura, que le dicen ellos, dolor de la columna a nivel
a nivel sacro más o menos presentan y puede irradiar a la región posterior de los muslos, ¿verdad? Nosotros le pedimos al paciente que acostado, ¿verdad? Agarramos el talón y la rodilla en extensión y elevamos la pierna de a poco, ¿verdad? Si nosotros tenemos que el paciente presenta dolor en un ángulo que es formado con el eje horizontal, sea inferior a 70 grados, el signo es positivo, la C, ¿sí? ¿Entienden cómo se hace, verdad? Paciente acostado, nosotros elevamos, ¿verdad? El miembro inferior desde el talón para ver si es positivo. ¿Cómo nosotros diagnosticamos el síndrome meningio? Diagnosticamos a través de la historia y el examen físico, a través de análisis de sangre, donde podemos evaluar lo que es la analítica sanguínea, se utilizan también hemocultivos, PCR, prueba de látex, que son más específicas para algunos gérmenes, ¿sí? Sí o sí nosotros, ante la sospecha de un paciente con síndrome meningio, tenemos que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros en ese líquido cefalorraquídeo? Las células, la parte citoquímica, ¿verdad? Y un cultivo de ese LCR, ¿sí? En ese líquido cefalorraquídeo nosotros podemos ver PCR, un panel viral, tinción de tinta china, tinción de Ziel-Nielsen, hisopado faríngeo, nasofaríngeo y rectal. Ese también es entre otros estudios que le vamos a hacer al paciente. Bueno, cuando nosotros indicamos una punción lumbar, ¿verdad? Una de las indicaciones es cuando nosotros sospechamos de meningitis, ¿verdad? Cuando nosotros sospechamos de una hemorragia subaracnoidea, pero no se ve nada en la tomografía, también está indicada la punción lumbar, ¿sí? Pero también tiene contraindicaciones, es decir, cuando nosotros no le vamos a punzar al paciente, si es que hay signos de hipertensión intracraneal. Y cuando nosotros tenemos hipertensión intracraneal, ¿cuándo va a estar aumentado la presión a nivel cerebral? ¿Cuándo? ¿Qué les parece? Em alguns casos de meningites poderia ser, profe. ¿Cómo? Alguns casos de meningites podría ser. No. ¿Cuándo? Ahora nosotros en la meningitis sí o sí tenemos que punzar, a menos que existan contraindicaciones. Por ejemplo, si hay que tener una infección local, es decir, algunos pacientes presentan escaras, ¿verdad? Presentan escaras en la región de la columna por estar acostados, ¿verdad? Úlceras por decúbito, y nosotros en esa úlcera nos vamos a clavar, ¿verdad? Si el paciente tiene problemas de la coagulación y si, por ejemplo, tiene hipertensión intracraneal. ¿Y cuándo vamos a tener eso? Cuando hay un tumor, ¿sí? Si nosotros, por eso sí o sí, antes de hacer una punción lumbar, tenemos que evaluar cómo está la presión, o sea, si tiene o no hipertensión intracraneal. Si hay posibilidad, le hacemos un fondo de ojo, ¿verdad? Si es lo más rápido. Y si no hay edema de papila, quiere decir que no hay hipertensión intracraneal, pero lo ideal es hacerle una tomografía. Entonces nosotros ingresamos con un paciente que tiene cefalea, fiebre. Nosotros le examinamos, tiene rigidez de nuca, tiene Kerning, tiene Brusinski y decimos, esto es meningitis, ¿verdad? Lo más probable. Entonces, lo primero que tienen que pensar ustedes, tengo que iniciar antibiótico y tengo que sacar líquido cefalorraquídeo para ver si es que realmente es y cuál es el germen que le está causando. Entonces, ahí al toque se hace una tomografía o como les dije, si hay posibilidad de ver si hay edema de papila o no, no hay y ya se le punza al paciente, a menos que tenga alguna contraindicación, ¿verdad? Como estas. ¿Entienden? Pero sí o sí, ante la sospecha de un síndrome meningio, hay que punzar. Y no solamente hay que punzar, no hay que, si iniciamos antibióticos, ¿verdad? Por ahí, justo ya le iniciaron ceftriaxona ahí en el centro de salud lejísimo de su ciudad y vino con nosotros, ¿verdad? Si viene dentro de las 2 horas aproximadamente, no va a variar tanto todavía lo que salga en ese LCR, ¿verdad? Pero si es que ya recibió varios días, ¿verdad?, de antibiótico, no va a ser tan exacto. Por eso es que nosotros no podemos posponer la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo tanto tiempo, porque si ya inició antibióticos puede llegar a alterar el resultado. ¿Entienden? ¿Sí?
Sí, profe, se ¿Escucharon? entiende bien. Bueno, y esta es la clasificación de cómo está el líquido cefalorraquídeo dependiendo de las diferentes causas de meningitis, ¿verdad? La apertura, nosotros no podemos medir, ¿verdad? Pero sí podemos medir, por ejemplo, la celularidad, que generalmente no hay células, ¿verdad? En una meningitis bacteriana puede haber predominio de neutrófilos, en una viral puede haber predominio de linfocitos, en la tuberculosis también hay linfocitos y en la fúngica también hay linfocitos, ¿verdad? La concentración del plasma, ¿verdad? De la glucosa plasmática es normalmente superior a 0,6, en las bacterianas está muy baja, ¿verdad? En la viral puede estar normal y en la tuberculosis muy baja, en la fúngica baja, ¿verdad? La glucosa es de 2,6 a 4,5, ¿verdad? Es lo normal. La bacteriana está consumida, ¿verdad? La viral está normal o disminuida levemente, la tuberculosis muy poco y la fúngica poco, ¿sí? Eso es importante que ustedes aprendan porque esto es el día a día más o menos en las salas de internado. Y bueno, con esto vamos terminando. ¿Cuáles son las indicaciones de imágenes cerebrales antes de una punción lumbar? Como les dije, si es que nosotros tenemos signos focales neurológicos, si es que hay presencia de edema de papilas, ¿verdad? O si tenemos convulsiones continuas, ¿verdad? Incontroladas. Sí o sí nosotros tenemos que hacer para registrar que no haya ningún tumor, porque eso puede hacer que posteriormente, o sea, causa la hipertensión endocraniana al paciente en clave, ¿verdad? Y puede hacer, en clave significa que hay un edema cerebral y el paciente puede entrar en paro. Por eso es que tenemos que corroborar que no haya ninguna masa ocupante de espacio, ¿entienden? Antes de la PL. ¿Cuáles son otros diagnósticos diferenciales? ¿Verdad? Absceso cerebral, absceso epidural, una hemorragia subaracnoidea, encefalitis y delirium tremens también puede producir signos y síntomas similares. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Y vos sabes que generalmente las cirugías de epilepsia, ¿verdad? Son a causa de trastornos congénitos, ¿sí? Por ejemplo, tienen un tipo de displasia cerebral, ¿verdad? Alguna malformación así, chiquitísima, ¿verdad? Que es lo que hace que convulsione el paciente, ¿verdad? Pero si es que es posterior a una meningitis, podría ser, yo creo que no. Yo creo que no es quirúrgico, ¿verdad? No, pero no estoy, te soy sincera, no estoy 100% segura. Justo mi marido es especialista en epilepsia, ¿verdad? Pero le voy a preguntar un poco ese caso específico, pero yo creo que no. Cuando es focal. Y eso que te digo, si por ejemplo tiene ¿te acuerdas que al comienzo uno de los slides decía una displasia cortical? Pacientes que nacen con así malformaciones muy pequeñas, ¿verdad? Y bien focalizadas, porque evidentemente si es algo generalizado no vas a poder extirparle mucho tejido, ¿verdad? Son malformaciones congénitas y focalizadas. Por eso, tío, en el caso de la meningitis, no sé si podría ser así, extirpable solamente una parte, ¿verdad? Porque si hay varias zonas, viste que la meningitis pues no es focal, o si no estamos hablando de un absceso o algo así, ¿verdad? Es algo más generalizado. Por eso yo creo que no suele ser quirúrgico. Pero voy a averiguar. Digo así. Dale. Bueno, estamos, chicos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Perfecto, gracias, Chao. doctora. Hasta Profe, luego. gracias. Chao.